Bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén con su taza de café bien cargada y listos para sumergirse en un mar de chismes jugosos, porque hoy, mis queridos, vamos a diseccionar, analizar, y casi viviseccionar, una de las parejas más candentes comentadas y, seamos honestos, enigmáticas de la farándula turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense fuerte porque hoy, damas y caballeros, vamos a desentrañar el gran, mayúsculo, e inquietante engaño, si es que realmente lo hubo, detrás de su relación, o mejor dicho, detrás del espectáculo cuidadosamente coreografiado que nos vendieron a nosotros, los ávidos consumidores de amor televisivo. Sé que para muchos de ustedes, la sola mención de Demet y Can evoca imágenes de romance puro, miradas robadas, y la promesa de un amor de cuento de hadas. Y lo entiendo. Yo también en algún momento me dejé llevar por la magia de Erkencikus. Pero como buena chismosa profesional que soy, no puedo dejarme cegar por el brillo superficial. Mi trabajo es rascar debajo de la superficie, buscar la verdad, o al menos, una versión convincente de la misma, y presentarles a ustedes, mis fieles seguidores, un análisis profundo y sin pelos en la lengua. Así que antes de que empiecen a lanzarme tomates virtuales, les prometo que voy a abordar este tema con la mayor objetividad posible. No quiero inventar drama donde no lo hay, ni alimentar teorías conspirativas descabelladas. Pero tampoco quiero ignorar las señales que apuntan a que, detrás del romance de ensueño, se escondía una realidad mucho más compleja y quizás mucho menos romántica. Antes de que nos zambullamos de lleno en el fango del chisme, quiero recordarles que todo lo que voy a contar son especulaciones basadas en información pública, entrevistas, artículos de prensa, publicaciones en redes sociales, testimonios de fuentes anónimas. Todo lo que encontrarían si se pusieran a investigar por su cuenta. No tengo la verdad absoluta ni la pretendo. Simplemente quiero compartir mi perspectiva y abrir un debate sobre un tema que, a pesar de los años, sigue generando pasiones y controversias. Y como siempre, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Se vienen chismes que los van a dejar con la boca abierta. Ahora sí, preparemos el café y vamos a lo que nos truje. La historia de Demet y Can es, en muchos sentidos, un cuento clásico de amor, fama, y la inevitable colisión con la maquinaria implacable del espectáculo. Todo comenzó con Erkencikus, Pájaro Madrugador, una telenovela turca que, como un reguero de pólvora, se extendió por el mundo, conquistando corazones en Turquía, Latinoamérica, España, e incluso más allá. La premisa era sencilla: una joven soñadora y un fotógrafo aventurero se encuentran, se enamoran, y superan obstáculos para vivir su felices para siempre. Pero lo que realmente catapultó a la serie al estrellato fue la innegable, casi tangible, química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sus personajes, Sanem y Can, eran adorables, divertidos, apasionados, y la gente, ávida de historias de amor que les permitieran escapar de la monotonía de la vida cotidiana, se enganchó de inmediato. La serie era un éxito rotundo, y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse. El público, intoxicado por el romance en la pantalla, comenzó a fantasear con la posibilidad de que ese amor trascendiera la actuación y se manifestara en la vida real. Y como por arte de magia, ¡boom! Los rumores de romance comenzaron a circular con una fuerza inusitada. Fotos de ellos juntos fuera del set de grabación, capturados en momentos aparentemente íntimos, comentarios ambiguos y cargados de intenciones en sus redes sociales, miradas cómplices y sonrisas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Todo apuntaba a lo mismo: Demet y Can eran, efectivamente, algo más que simples compañeros de trabajo. La maquinaria del marketing, siempre atenta a las oportunidades, se puso en marcha, y con ella, la ilusión de millones de fans que veían en ellos a la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Pero aquí es donde la historia se complica y se vuelve, bueno, chismosa. ¿Era real todo lo que veíamos? ¿O era una elaborada puesta en escena, diseñada para alimentar la fama de la serie y, por extensión, la de sus protagonistas? Aquí es donde comienza el meollo del asunto. Hay dos bandos claramente definidos: los que creen firmemente en el romance auténtico, y los que sospechan que todo fue una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. Y créanme, hay argumentos sólidos para defender ambas posturas. Comencemos con el argumento del romance real, la teoría que apela a la fe en el amor verdadero. La química entre Demet y Can era innegable. Era palpable, casi se podía tocar. No se puede fingir esa conexión tan intensa que se veía en la pantalla. Los que han estado enamorados lo saben.
Hay una energía, una chispa, una forma de mirarse que es imposible de imitar. Además, hay testimonios de personas cercanas a ellos que afirman haber presenciado momentos de cariño y complicidad fuera del set de grabación. Se reían juntos, se cuidaban el uno al otro, se comportaban como una pareja enamorada. Se rumoreaba que incluso compartían comidas y salidas nocturnas, lejos de las cámaras y de la atención del público. También hay que tener en cuenta las condiciones en las que se desarrolló su relación. Durante el rodaje de una serie, los actores pasan muchísimas horas juntos, a menudo en ambientes estresantes y exigentes. Comparten experiencias intensas, se apoyan mutuamente y es natural que surjan sentimientos. Si a esto le sumamos la atracción física y la compatibilidad personal, es fácil entender cómo podría haber surgido un romance genuino entre Demet y Can. Otro factor importante a considerar es la presión mediática a la que estaban sometidos. Si realmente estaban enamorados, es comprensible que quisieran mantener su relación en privado, al menos al principio. El acoso de los paparazzi, la atención constante de los fans, la presión de la prensa rosa. Todo eso puede ser abrumador y difícil de manejar. Es posible que hayan intentado proteger su relación del escrutinio público, esperando el momento adecuado para hacerla oficial. Pero, ¿qué pasa con el argumento del marketing, la teoría que reduce el romance a una simple herramienta promocional? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde las sospechas comienzan a florecer. No podemos negar que Erkenci-Kuş se benefició enormemente de los rumores de romance entre Demet y Can. La expectación creció de forma exponencial, atrayendo a una audiencia masiva y convirtiendo la serie en un fenómeno global. Los productores y la cadena de televisión eran, sin duda, conscientes de este efecto y muy probablemente lo fomentaron. La historia de la televisión está plagada de ejemplos de parejas de actores que han fingido un romance para promocionar una serie o película. Es una estrategia de marketing muy común, y en sí misma, no tiene nada de malo. El problema surge cuando se juega con los sentimientos de los fans, cuando se les hace creer en algo que no es real, cuando se les vende una ilusión a sabiendas de que se va a romper. Además, hay ciertos detalles que hacen sospechar que la relación entre Demet y Can no era tan idílica como nos querían hacer creer. Por ejemplo, a pesar de la constante especulación, nunca se les vio juntos en eventos públicos fuera del contexto de la serie. No hubo alfombras rojas, ni cenas románticas capturadas por los paparazzi, ni escapadas de fin de semana a destinos exóticos. Tampoco hubo declaraciones oficiales confirmando su romance. Todo se basaba en rumores, especulaciones, y en la interpretación subjetiva de sus interacciones en redes sociales. Otro detalle que llama poderosamente la atención es que, después del final de Erkenci-Kuş, la relación entre Demet y Can se enfrió de forma abrupta y drástica. Dejaron de seguirse en redes sociales, borraron fotos juntos, y no volvieron a trabajar juntos. Si realmente estaban enamorados, es difícil entender por qué su relación terminó de una manera tan repentina y definitiva. ¿Acaso el final de la serie significó el final del contrato, el fin de la obligación de mantener la fachada? También hay que tener en cuenta las personalidades de ambos actores. Can Yaman siempre ha sido un personaje muy mediático y controvertido. Le gusta llamar la atención, no tiene problemas en mostrarse tal como es, y ha sido acusado en varias ocasiones de tener una actitud arrogante y machista. Demet Özdemir, en cambio, es mucho más reservada y discreta. Es posible que a ella no le gustara la forma en que Can manejaba la atención mediática, que se sintiera incómoda con su estilo extrovertido y provocador, y que eso haya influido en el final de su relación. Pero, ¿dónde está el gran engaño del que hablo en el título del vídeo, esa promesa incumplida de amor eterno que tanto dolió a los fans? Bueno, aquí es donde nos adentramos en el terreno de la especulación pura y dura. Algunos creen que Demet y Can nunca estuvieron realmente enamorados y que todo fue una farsa creada y mantenida para impulsar la serie y aumentar su popularidad. Otros, en cambio, creen que sí hubo sentimientos reales, pero que la presión mediática, las diferencias de personalidad y las exigencias del marketing terminaron por arruinar la relación. Personalmente me inclino a pensar que la verdad está en un punto intermedio, en ese limbo entre la realidad y la ficción que también conocen los actores. Es posible que sí haya habido una atracción inicial entre Demet y Can, una conexión que se intensificó por las condiciones del rodaje y por la química en la pantalla. Pero dudo mucho que la relación haya llegado a ser tan profunda, seria y comprometida como nos hicieron creer. La presión mediática y las exigencias del M.
Marketing sin duda jugaron un papel importante en la forma en que se desarrolló su relación, moldeando sus interacciones públicas y creando una narrativa que beneficiaba a la serie. Hay que ser realistas. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada, a veces imperceptible. Los actores son profesionales que saben cómo interpretar un papel, tanto en la pantalla como fuera de ella. Es posible que Demet y Can hayan interpretado el papel de pareja enamorada a la perfección, convenciendo a millones de personas de que su amor era real. Pero detrás de la actuación, su relación podría haber sido mucho más superficial, basada en la conveniencia, la camaradería, y la necesidad de mantener la ilusión para el bien de la serie. Lo importante, mis chismosos, es no idealizar a las celebridades y entender que, detrás de la imagen pública cuidadosamente construida, hay personas reales con sus propios problemas, contradicciones y motivaciones. Demet y Can, como cualquier otra pareja, tuvieron sus propios motivos para estar juntos o para separarse. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones, ni a exigirles que nos cuenten toda la verdad. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, sopesar los argumentos a favor y en contra, y sacar nuestras propias conclusiones. Y en este caso, la conclusión a la que yo llego es que la relación entre Demet y Can fue, como mínimo, compleja y ambigua, y que no todo fue tan bonito, perfecto y romántico como nos hicieron creer. Pero, ¿qué pasó después de que se apagaron las cámaras de Erkencikus? La vida de Demet y Can siguió caminos separados, aunque siempre bajo la atenta mirada de los medios y del público. Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, un movimiento que algunos interpretaron como una forma de alejarse de la sombra de Demet y de buscar nuevos horizontes profesionales. En Italia, Can siguió cosechando éxitos y consolidando su estatus como estrella internacional. Demet, por su parte, se quedó en Turquía y ha protagonizado varias series y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Entre sus proyectos más destacados se encuentra la serie Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar que te vio nacer es tu destino, un drama que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Curiosamente, tanto Can como Demet han seguido siendo objeto de rumores y especulaciones sobre sus vidas amorosas. Can ha sido relacionado con varias mujeres, incluyendo a la periodista italiana Diletta Leotta, con quien tuvo un romance muy mediático y apasionado que terminó de forma abrupta, dejando a muchos con la boca abierta y preguntándose qué había pasado. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que contó con la presencia de numerosas celebridades turcas. Sin embargo, para sorpresa de muchos, su matrimonio duró poco más de un año y terminaron divorciándose en medio de rumores de infidelidad y de diferencias irreconciliables. Estos acontecimientos demuestran que, independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, Demet y Can son dos personas que siguen siendo objeto de interés mediático y que sus vidas amorosas siguen generando mucha expectación y controversia. Son dos figuras públicas que han aprendido a vivir bajo el escrutinio constante, a lidiar con la fama y con las presiones que conlleva. Y volviendo al tema central de este vídeo, a la pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿realmente hubo un gran engaño entre Demet y Can? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja, matizada y quizás inalcanzable. No podemos afirmar con certeza que todo fue una farsa, que no hubo ni una pizca de sentimiento real entre ellos. Pero tampoco podemos negar que hubo elementos que apuntan a que la relación no fue tan auténtica y genuina como nos hicieron creer. Lo importante es no dejarse llevar por las ilusiones, por las fantasías que nos vende la televisión y las redes sociales. Es entender que en el mundo del espectáculo, la realidad y la ficción a menudo se entrelazan y se confunden, creando una narrativa que sirve a los intereses de la industria. Demet y Can son dos actores talentosos que supieron aprovechar el éxito de Erkencikus, y que probablemente también se vieron afectados por la presión mediática y las exigencias del marketing. Su historia es un ejemplo de cómo la fama puede afectar las relaciones personales, de cómo la imagen pública puede ser muy diferente a la realidad, y de cómo los fans pueden ser manipulados por la maquinaria del espectáculo. Y como fans, lo que podemos hacer es disfrutar de su trabajo, apreciar su talento y respetar sus decisiones, sin idealizarlos ni exigirles que nos cuenten toda la verdad. En resumen, mis chismosos, hemos explorado a fondo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde sus inicios prometedores en Erkencikus hasta su separación y sus vidas posteriores. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las evidencias que apuntan a que, quizás, la realidad fue muy diferente a lo que nos hicieron creer.
Hemos hablado del impacto del marketing y la presión mediática en su relación, de las personalidades de ambos actores, y de las expectativas de los fans. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de no idealizar a las celebridades y de entender que, detrás de la imagen pública, hay personas reales con sus propios problemas y contradicciones. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar sobre un tema que sin duda, sigue generando mucha controversia, y que les haya entretenido durante un buen rato. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final, por haber compartido este momento conmigo, y por ser los mejores chismosos del mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can realmente estuvieron enamorados? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Qué les pareció su actuación en Erkencikus? ¿Creen que la serie se habría vuelto tan exitosa si no hubieran existido los rumores de romance? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber lo que piensan. No se corten, exprésense libremente y compartan sus teorías más locas. Y recuerden, todo con respeto y sin insultos, que aquí somos todos amigos y venimos a chismear sanamente. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Se vienen cosas muy interesantes, chismes aún más jugosos, y análisis aún más profundos. Tengo muchas más historias que contarles, así que no se despeguen. Les mando un beso enorme, los quiero muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.